¿Qué tal, mi gente de No Riesgo? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Mi hermano Luther, ¿cómo estás? Ya, tú sabes, andamos bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes que te había comentado que quería hacer unos capítulos así a modo de conversatorio? No porque no tenemos personas que de hecho nos comunican que quieren participar y sabemos que todos ustedes saben que esto está abierto a todo lo que es el sector seguro, pero queríamos hacer algo ya de nuestro día a día en la operatividad, que nosotros decimos, o sea, cuando estamos trabajando juntos decimos, aguanta un capítulo. Sí, anótalo ahí. Anótalo ahí. Y eso, queremos hacer una serie, como yo te decía, si hacemos este primer capítulo de primer acercamiento al cliente, que así se llamará, sí. Luego entonces poder hacer lo que es, cuando tú te acercas por primera vez, haces un análisis de riesgo. Cierto, el levantamiento de información. Seguro con planilla y todo. Y ya después que tiene el cliente, ¿qué te toca hacer luego? O aumenta los valores en el futuro o hace lo que es la venta cruzada para maximizar y fidelizar a ese cliente. Eso es así. Entonces iniciamos hoy con lo que sería el primer acercamiento. Entonces, no sé, hacerlo tipo pregunta o entre los dos decir por qué es importante ese primer acercamiento. Con ese primer acercamiento, y lo vivimos recientemente con la joven que visitamos, donde ella, aunque tenía sus pólizas actuales, hicimos 2, 3 preguntas que ella se quedó. Entonces, eso es parte de la importancia. Tú en ese momento de saber qué tiene el cliente, qué tú puedes mostrarle, qué hace el cliente. A veces el cliente dice, sí, mi rubro es plantar cacao. Ok. Pero cuando tú te das cuenta, aparte de plantarlo, ellos lo distribuyen, lo venden, fabrican el cacao, exportan. Entonces, todo eso se obvia en una información y tú cotizas en base a lo que tú asumes que el cliente hace. Eso no se puede asumir. Entonces, bajo esas informaciones, tú comienzas a hacer el levantamiento, que más adelante lo veremos. Por ese primer contacto es muy importante, que el cliente sepa con quién está tratando y que uno deje que el cliente se explaye, por decirlo así. Eso es así. Y también el punto de que vamos a aclarar que es un primer acercamiento formal. Porque, por ejemplo, si tú conoces a una persona en el cine o un evento social, pues tú le dices, bueno, yo trabajo en seguro, tengo mi firma en tu caso de corretaje, pues mira, yo quiero asegurar mi vehículo, está venciendo mi póliza. Eso es un primer acercamiento, pero un poquito más... no vamos a decir informal. Vamos hablando aquí de que tú casual, te puedes sentar in-house, por ejemplo, en esa empresa de ese cliente, donde tú después luego vas a caminar toda la estructura y toda la operación. Y claro, yo lo veo también el punto de que tú puedes exponerte, puedes también mostrarle al cliente tu profesionalismo en el momento de que le va, como bien dijiste, lo podemos ver más adelante, el rubro, cuáles pólizas ya existen. A veces con una pregunta simple el cliente sabe que tú sabes. Claro. Mira no me habían preguntado eso. Sí, claro. Mira, no había pensado en eso. Y comienzan a llevar... Lo que nos pasó ayer. Exacto. Que fue el tema de la declarativa. Por ejemplo, era un almacén de productos tecnológicos, de tecnología y... electrodomésticos. Y dijimos, bueno, pero que hoy tú puedes tener un inventario de 10 millones de pesos y mañana tener uno de 5 porque puedes hacer una venta masiva. O te llega un contenedor de 20 millones, entonces tiene 25. Entonces... Por ende, esa persona no conocía lo que era el modelo declarativo. Y pensaba precisamente eso, que debía pagar. Y dice, oye, ¿y por qué valor pago? ¿Por el que tengo ahora? ¿Por el que viene? ¿Por el que vendí? ¿Por el que saqué? ¿Qué hago? Eso es así. Vamos a hablar de lo que serían los requisitos mínimos. Por ejemplo, para una póliza de incendio de esa misma empresa de tecnología, en este caso de electrodomésticos. Esos electrodomésticos, obviamente, lo primero que se piensa es en la inversión que el cliente tiene ahí en su local. En el caso electrodoméstico, lo primero que él nos pidió fue cotizáramos en base al inventario. Y yo hice la pregunta básica, ¿cuánto tú tienes inventario? No sé. Inventario en almacén, porque entiende era más pequeño. Sí, exacto. En este caso, como él distribuye al por mayor, eso es parte de la importancia de tú conocer al cliente en tu primer contacto. Él pensaba solamente en el almacén, pero nosotros le dijimos, pero tú tienes en tienda existencias, ¿cuánto hay? Bueno, ahí tenemos 2 millones de pesos. Ahí había 2 millones de pesos que él había en su misma oficina, que había un aire, una televisión atrás, todas las televisiones con toda la cámara atrás. Efectivamente. Entonces, lo primero que de entrada es lo que uno ve. ¿Qué veo aquí en oficina? Mira, aquí tú debes tener algunos 300,000 pesos mobiliarios. Esos aires, ¿cuántos aires hay aquí? Y ahí tú comienzas a hacer una serie de preguntas y te dice, mire, señor cliente, según esto que usted aquí hay tanto. A veces el cliente que empezó pensando solamente en los 15 millones de existencia, ya se da cuenta que tiene otras necesidades a mano que debe cubrir. Muchos clientes te dicen que no, pero obviamente uno hace todas las recomendaciones del lugar. Incluso yo en mi caso muchas veces presento, ya viéndolo más adelante con el tema de la cotización, mire, usted quería inventario,
esta es su prima y estas son sus pólizas. Ahora bien, lo que yo les recomiendo es esto, esto y esto. Y de ahí en adelante uno va partiendo, dejando, tomando. Y yo recuerdo, y volviendo a lo que te preguntabas, los requisitos mínimos, yo recuerdo que tú ayer le mencionabas, yo necesito registro mercantil y fotocopia de la cédula de los firmantes o de los de las que tienen, de las personas, de los socios, de los accionarios o el socio mayoritario. Ajá, entonces, eso en caso de ser comercial. Y personal, si esa persona tuviera un inventario X a título personal, ¿qué se le pediría igual? Por igual, un formulario de conocimiento persona física, su cédula, y hacemos el levantamiento y en base a eso se hace la depuración y ya luego, obviamente, los renglones que queremos asegurar. Nosotros tenemos casos de ingenieros, por ejemplo, que hacen construcciones, que lo hacen a título personal. Obviamente ellos son contribuyentes, tienen su RNC a través de su cédula, no bajo una empresa, y se maneja de manera personal, obviamente aunque sea un comercio, una empresa, por decirlo así, un servicio. ¿Qué tipo de información técnica y operativa debemos solicitar según el rubro del cliente? En el caso del electrodoméstico, yo le hice la pregunta básica cuando él me dijo que tenía 3 millones de pesos en existencia en la tienda. Yo, ¿cuál es el movimiento de esa? ¿Cuánto tú estás vendiendo semanal? O sea, ¿cómo tú controlas lo que sale de tu almacén y llega a la tienda? Y viceversa, ¿qué sale de la tienda y cuándo tú alimentas tu control? Precisamente para llevar el control, valga la redundancia. ¿Cómo tú haces eso? Él me explicó cómo hacía el asunto y yo inmediatamente le dije, ¿y por qué no mejor esto, esto y esto? Y él yo no lo había pensado así. Y entonces el sistema dijo, mira, aquí tengo tal cosa y esto yo lo llevo así. Y él mismo comenzó diciéndome cosas que ya simplemente tú lo vas acomodando a lo que levantaste para hacer la cotización. Claro, y también cuando fuimos a la nave industrial que tenía procesos industriales, almacén, vimos personas que trabajaban con la parte de presión de aire, con los tanques. Sí. Vimos también personas soldando y ahí llegó, también decíamos que si se vendía en el lugar, sí, en efectivo también. Entonces ahí surgió la póliza de fidelidad. Exacto. Ahí surgen otras preguntas. Responsabilidad civil. Otras pólizas, responsabilidad civil con los colindantes. O sea, ese tipo de preguntas son un poco más técnicas. Sí, claro. De hecho, cuando tú tienes el conocimiento del área y tú vas al cliente, a veces hay clientes cuadrados, en buen español. Yo lo que quiero es esto. Punto. Sí, señor cliente, pero usted tiene esto más aquello. Aquí hay un riesgo. Al frente usted tiene tal cosa, o este negocio que también es suyo, que es un rubro totalmente diferente, tiene otro tipo de riesgo. Entonces el cliente poco a poco va aflojando y entiende que realmente tiene un riesgo a nivel general que debe cubrir. Y ahí uno entonces aprovecha, dependiendo del tipo de riesgo, pues uno le hace las indicaciones necesarias. Ok, tenía algo por aquí que uno de los colaboradores de la oficina me dijo, es una buena pregunta, y la anoté de hecho, y dice, ¿cómo influye el perfil del cliente, si ya sea nuevo, recurrente, pequeño, corporativo, en el enfoque de esta primera reunión? Yo lo veo, antes de que tú te profundices más, de que si es un cliente corporativo, claro que voy a llegar con esa planilla que vamos a hablar adelante, donde él puede darse cuenta que yo estoy levantando información para ese posible análisis de riesgo, que es el otro capítulo. También no voy a hacer el mismo acercamiento, bueno, que en renovación no es un primer acercamiento, pero vamos a hablar que ahí hay otro acercamiento para la renovación, que es algo a veces. En renovación pudiera ser un primer acercamiento con la persona que toma decisión. Muchas veces tú tienes el presidente, pero quien trabaja todo ese tema es el gerente financiero. Y a renovación, que el gerente financiero tiene que mostrarle eso al presidente, tú tienes un primer contacto con el que toma la decisión, o el segundo, o el primero que toma la decisión. Entonces ahí tú tienes de las dos. Un primer contacto con alguien que toma decisiones. O si conseguiste esa póliza a mediados de año con una carta de nombramiento y es la primera vez que te vas a sentar a analizarla. Tú lo conseguiste, puede ser a través de nuestra fuerza de venta o puede ser el mismo cliente que por una hora, como me pasó a mí, voy a hacer la anécdota, que estando en una estación de gasolina, oigo una persona conversando con otro y dice, no, porque el seguro me estaba engañando. Tú supiste que mi sensor se prendió, claro. Y yo volteo, disculpe señor, ¿usted mencionó seguro? Sí. Pues yo soy corredor de seguro. Ve acá, siéntate aquí. Y él me explicó, yo no sé quién era él tampoco se identificó. Pues el lunes por allá me dio la dirección y yo voy. Cuando yo voy, era el dueño de la empresa. Eso no fue un primer contacto, pero formalmente, como tú dices, nos sentamos con él, hablamos todo y cerramos ahí el negocio. No tenía un problema, él era un desconocimiento que tenía. Eso es así. Y su asesor no lo explicó en su momento. Sin ánimo de, bueno, no minimizar sería, pero sin quitarle mérito a un empresario pyme o pequeño, sí. No es lo mismo tú llegar a una corporación o a una empresa grande, donde de hecho tú tienes que hacer un recorrido y te encuentras con cosas que
en el camino tú puedes decir, mira, que aquí cabe una póliza de maquinaria de equipo, aquí cabe cristales y demás. O sea, vas viendo, o sea, vas imaginando, no, te van llegando pólizas y riesgos asegurables según vayas Sí, claro. analizando Uno va la operación. Pero se va ya identificando. un negocio pequeño, tú tienes, por ejemplo, una tiendita de celulares pequeña, Sí. ya tú sabes ahí que tú te vas a preguntar de una vez qué inventario tú tienes, si tú vendes en Cómo efectivo. tú manejas el y algo efectivo, mucho- quién hace los depósitos. Y te va más... ¿A qué hora tú cierras? ¿Hay un guachimán? Sí, no, es tuyo, es privado. Es el primo tuyo que te cuida y ese tipo de cosas. Ok. Porque realmente hay diferencias. Hay menos protocolo en esas empresas pequeñas. Pregunta que me surge ahora. ¿Cómo tú te das cuenta que ese dueño de empresa tiene conocimiento de lo que realmente, de su operación, de su actividad comercial? ¿Cómo te ayuda eso al momento de hacer un primer acercamiento? Me pasó recientemente que cuando me siento con él los saludo, lo primero que él me dice, yo necesito aminorar costos y mis valores asegurados tan altos. Al él mencionar el término valores asegurados, obviamente tú dices, bueno, tiene conocimiento. Yo le pregunto, ¿qué valor asegurado tú tienes? Mira, aquí yo tengo, incluso me dijo, en el renglón de edificios son tantos, porque el edificio, Oye, yo tengo un pues. préstamo y lo pago yo, entonces, ya usted sabe, y yo comencé a hablar el ¿Y mismo no le idioma. pediste el currículum para mandárselo a una aseguradora? Por si acaso. Claro, porque ya... Y estuvimos ahí interactuando, él me dijo un par de cosas y yo dije, bueno, usted sabe. Entonces le dije, pues recuerde que mire que eso es deducible, no sé cuánto, y por aquí, catastrófico, y hablamos básicamente. Después yo pregunté, Fluyó la conversación ¿dónde y fue usted tiene mucho más conocimiento cómodo de para ti? seguro? Y él me dijo, bueno, después de 30 años con esta empresa, obviamente yo tengo que saber lo que tengo, hermano. Y más cuando se trata de una póliza que me va a garantizar o aminorar pérdidas. Ok. El que no sabe, ya tú tienes que empezar poco a poco a decirle, mire, renglón es esto. Esto es lo que vamos a asegurar. Y tú no le hablaste de renglón, sino de inversión. ¿Cuánto tú tienes inversión en edificio? ¿Cuál es su inversión en mobiliario? ¿Cuál es su inversión? Muchas veces dicen, no, aquí hay 10 millones de pesos. Sí, pero ¿cuánto hay? Ese piso es nuevo, sí. ¿Cuánto te invirtió ahí? Bueno, ahí hay tanto. Entonces tú comienzas a desglosarlo frente a él y después tú lo separas. Y dices, mire, eso va aquí en el renglón, que ¿cómo se llama? Edificio. Tanto, en maquinarias tanto. Luego que tú haces el desglose, yo le digo, mire, señor cliente, usted tiene los mismos 50 millones que usted dijo, míralo aquí desglosado. Yo le voy a cotizar en base a esos varios renglones que están ahí. Excelente. Y en ese primer acercamiento, que es el tema que tenemos, ¿verdad?, el día de hoy, ¿qué tan importante es la ubicación de ese negocio? Ah, pero claro, no es lo mismo un negocio que está a la orilla del río Isabela. Y la actividad, Claro, y la actividad. también tuya y del colindante, porque Claro, siempre hemos hablado de la claro. famosa planta de gas al lado de la tienda de ropa o el almacén X que te pide un seguro. Sí, hace unos días yo estaba cotizando una fábrica de fundas plásticas. Difícil ese No riesgo. plástico como tal, sino fundas plásticas. Los rollos eran unos rollos inmensos, casi del ancho de esta mesa, donde luego de que se terminaba se almacenaba y de ahí se hacía el corte. Pero todo eso venía en granulado, pasaba por un proceso de la palabra que ando buscando, calentamiento, se derretía y a través de soplo con aire se hacía la funda. Si tú lo ves, si tú vas ahí y dices, por aquí no hay ningún riesgo, porque el calentamiento, aunque es por fuego, no es por fuego directo. Como inyectado, se calientan los tubos, va pasando por ahí el material, se derrite, luego se sopla, ¡pam! Tú dices, aquí no va a haber un incendio. Ok. Pero la aseguradora no lo sabe. Desde que tú le hablas de plástico, ¿se asustan? No. Sin embargo, hay una aseguradora que sí lo tenía porque se tomó la libertad de ir a inspeccionar. Y hablando de la ubicación, eso era una nave industrial donde tenía algunos 300 metros de parqueo al frente y detrás tenía un solar, diríamos que de 600 metros. O sea, estaba en una ubicación donde sí habían personas colindantes, empresas colindantes, pero lo que tenía alrededor era terreno. O sea, Ok. ahí, si hubo un incendio, prácticamente no se iba a propagar. Bien, entonces tengo otra por aquí. ¿Conviene hacer una visita técnica, ya sea corredor acompañado de un ingeniero en riesgo, estructuralista, por ejemplo, depende el tamaño del negocio, del proyecto, de la Del empresa, y si la puedo hacer virtual o presencial? Dos cosas. Depende qué te ha dicho el cliente de entrada. Porque cuando el cliente ve que tú te apareces con un desconocido al cual tú no le dijiste que iba para allá, se pueden poner a veces reacios, no quiere que pase a ciertas zonas. Entonces, ¿qué me dijo el cliente? Pero yo tengo esto más aquello, yo quiero esto. Entonces yo le digo, bueno, yo voy a venir el próximo miércoles con mi ingeniero Pedro Clisante a hacer un levantamiento y en base a lo que usted me dijo y lo que él vea, le vamos a presentar cotización. Ok, del tema virtual y
Y del tema virtual o presencial, No, yo creo que ya eso está... debe ser, está dicho, debe ya ser presencial siempre, sí. porque quizá virtual para hacer un levantamiento escrito de lo que tenemos que Levantamiento de exacto. datos, pero no Sí, para... pero hay lugares, empresas, negocios que es necesario tú hacer la inspección física. De hecho, tú sabes que tú aseguras la vivienda y no la inspeccionas. Ok. ¿Dónde está? Lorenzo de Pradel, número 14, al lado de Farmacia Fulano. Tú estás cansado de pasar por ahí, tú sabes cuál es la zona, y tú no mandas a inspeccionar. Pero tú no sabes si atrás de él hay un dealer o hay un negocio de comida. Sí. Entonces tú tienes el patio, colinda con la, un almacén con de la chimenea. Un almacén de tabaco. Puede ser. Toda la aseguradora se confía de eso. No es que van a inspeccionar todas las viviendas, porque obviamente sería. No, y seguro, medio también complicado. depende del valor asegurado. Exacto. Y dependiendo del valor asegurado, pues obviamente se van a inspeccionar. Hay otro o no. punto a considerar, y te llevo un poquito rápido porque te dije, vamos a ser... Tranquilo, Son estamos preparados. cortaditos estos Temas. estos tres temas que vamos a hacer por 3 semanas consecutivas. A menos que venga una invitada especial que tenemos aquí en el país. ¿Sí? Que eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero Ok, lo vamos ok. después. Vamos a hacer algo de... vamos para el mundo de la psicología. Ah, Pronto, cierto, sí, pero cierto. lo vamos a hacer después, por eso viene por ahí. Sorpresa. Un punto estratégico a considerar es qué tan importante en esa primera reunión es ver el historial, ver esas pólizas anteriores, esa siniestralidad. Claro. Porque acuérdate que tú vas a una empresa grande, probablemente, y se supone que ellos tengan sus riesgos ya. Sí, son de las primeras asegurados. cosas que uno hace o que yo hago. Por no decir uno, porque hay personas posiblemente que no lo hagan. Lo primero, primera cosa que se hace es preguntar al cliente, ¿usted está asegurado actualmente? Sí, no. Hay clientes obviamente que no te pasan la póliza de inmediato porque te están conociendo. Claro. Pero cuando ven cómo tú te manejas, lo que tú le vas preguntando y que lo que tú le vas recomendando es para su bien, hasta ellos mismos abren la gaveta y le dicen, mira mi póliza actual. No, y la siniestralidad también para tú poder pelear. Exacto. Mayores descuentos y en la parte de la prima, Sí. evitar la siniestralidad. Sí, entonces antes de la póliza también se hace la pregunta, ¿usted ha tenido siniestro los últimos 5 años? Sí, no. Sí, tuvimos uno hace 3 años, sí, pero ¿qué monto se pagó? ¿Cuál fue la indemnización? Indemnización, se me trabó la lengua. Sí. Indemnización. Ah, bueno, ahí nos pagaron 3 millones de pesos. Tú dices, si tú le dices a la aseguradora que hubo 3 millones de pesos de pérdida, obviamente eso es un riesgo que tienen que evaluar. Aunque esa persona ya tenga ahí 50 años y sea el primer siniestro en 50 años y que sea de un monto considerable, pues la aseguradora obviamente puede poner una Bien, traba. cerrando. Y vámonos en consejos rápidos ahí. Vamos a hacerlo bien picadito. ¿Qué consecuencia puede tener una cotización mal enfocada desde el inicio? Grave. Eso lo sabemos. Grave. Empezando porque vamos a decir que prima. Si tú mal enfocas el argumento de tu solicitud, si obvias información, el primaje viene incorrecto. Cuando el cliente te dice, por ejemplo, se te olvidó decir que una nota al margen. Si el cliente tiene circuito cerrado, 200 cámaras y 42 extintores. Bien, eso quizás no te suba la prima, pero sí lo pueden valorar. Pero si el cliente en el renglón de glosa que te dio, tú sumaste y te dio 10 millones y resulta que eran 14, cuando tú le digas al cliente, mira, yo coticé mal, ¿cómo tú le entras? O sea, hay un problema. Claro, y ahí, puede tienes venir que un tomarlo. infraseguro, un supraseguro Exacto. también. Y así mismo tú pudieras haber dicho la ubicación, porque como dijimos al principio, no se puede asumir nada. Todo lo que tú entiendas que sabes, pregúntalo como quieras. Entonces hay cosas que tú pudiste obviar, que no detallas en la cotización, una cobertura, un sublímite, que luego al momento de la reclamación tú te das cuenta, wow, había un sublímite ahí. Yo le dije al cliente que le íbamos a cubrir 100% y resulta que solamente se le está cubriendo un 20%. Excelente. Y hay que entrar en El juicio tema del trabajo de uno. checklist, que lo vamos a hablar en el análisis de riesgo, que Sí. eso va. Es decir, recomienda algún checklist para estas reuniones, pero igual da tu correo electrónico Sí, para enviar ese modelo, algún corredor claro que sí. que quiera ese modelito de checklist. Es un modelo simple que yo vengo con él hace un tiempo, que lo creé hace mucho tiempo, para no entrar en detalle. Pero se lo puedo enviar. Mi correo es ldias@anchor.do. Se escribe ANCHOR, Anchor, como ancho R.do. Es ldias@anchor.do. Ok, tenemos el checklist aquí y algún mensaje que quisiéramos dejarle a esos corredores o esos agentes, ¿verdad? Sí. Que gestionan riesgo o que ya son corredores de seguro, ya... Lo que yo le decía a mis compañeros cuando yo era ejecutivo de negocio es, por más urgente que tú veas a alguien, tómate tu tiempo en escucharlo, tomar las notas necesarias, para que tú cuando solicites eso no te falte información. Porque es muy tedioso que tú mandes
a la aseguradora, cotízame esto, esto más aquello, y te hagan 7 preguntas de 7 cosas que tú pudiste preguntar al cliente en su momento. En el caso mío, yo recomiendo que traten de desarrollarse lo mejor posible, lo más profesional posible en ese primer acercamiento y que también levanten toda la información necesaria. Y como un cliché, una frase bien importante que dice que nunca hay una sola primera oportunidad. ¿Cómo que dice? Hay una sola, ¿cómo se llama? Una sola oportunidad para dar una primera impresión. ¿Entiendes? Eso mismo. Exacto. Entonces, sí, ahí. Eso, tenerlo en cuenta. Y por eso estamos hablando del primer acercamiento. Y no solamente ser formal cuando te dan la oportunidad de ir al negocio, al establecimiento, a ese negocio, ¿sí? Perdón, a esa estructura, a ese comercio, sino también en cualquier lugar. Si usted está bebiéndose un trago con una persona en un lugar social y de repente empezaron a hablar de su rubro, de su actividad comercial o a lo que usted se dedica, usted se cambia el semblante y se pone serio. Así mismo. Porque si sigue con chabacanería... Entre el personaje y desarrollese. Así es. Bueno, nada, mi gente. De verdad que un placer, Luther, como siempre, conversar contigo. Eso es así. Eso es mutuo. Se fluye igual. Claro. El invitado es importante, pero nosotros podemos fluir con temas sin problema. Así, de decirle a ustedes que la prevención de riesgo es una decisión inteligente. Será hasta la próxima. Bye, bye.